Billy Graham. Billy Graham fue una persona que Dios usó poderosamente como evangelista, una persona que proclamaba las buenas nuevas de Cristo, primero en lugares pequeños, pero después más grandes, y después los hizo en muchos estadios, y lo hizo por cerca de 70 años. Primero dentro de Estados Unidos, inclusive en 1957, en Nueva York, en el Madison Square Garden, que es un lugar muy grande, había ahí más de 1 millón de personas escuchando a este señor. Fue después a Inglaterra y después fue a Alemania, Europa, Latinoamérica. En los estadios se llenaba el estadio de fútbol Maracaná completamente, 100,000 almas para escuchar a este hombre hablar de la necesidad de romper el vacío que traemos en el corazón. En los 80 tuvo el privilegio que Dios le dio de ir a China, de ir a Rusia, cuando estaba muy fuerte la cosa contra Rusia y cómo paraban las cosas de Dios. Dios le dio entrada a él, Corea del Norte, Corea del Sur, o sea, por todos lados. Y últimamente con la tecnología, él predicó a más de 200 millones de personas. No hay una persona en Estados Unidos que no sepa el nombre de Billy Graham. Una leyenda, una verdadera leyenda. Pero bueno, es un siervo de Dios. Los siervos de Dios, dice la palabra de Dios aquí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4. Me estaba yo acordando de este versículo, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, que dice, permíteme un segundo, o es 1 de Corintios capítulo 4, Karina. Somos la escoria del mundo. Permíteme tantito porque yo creo que está. Sí. No. Pero no está en el 4. No está en el 4, entonces está. Dice la Biblia que nosotros somos la escoria del mundo, la basura de la tierra. Sí. 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, sabiendo que Él nos resucitó, en primera. Ok, en 1 de Corintios, versículo 13, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Los cristianos, como parte de la definición del cristianismo, es que te persigan, que te insulten, que te ultrajen, que te rechacen e inclusive, como hemos visto en los capítulos anteriores, que te maten. O sea, es lo que el cristiano tiene, ¿sí? Y bueno, hemos tenido muerte de grandes predicadores últimamente, mundiales, y bueno, ahí están, y algunos no los quieren y otros sí, pero me sorprendió grandemente, Armando. Nunca había yo visto esto. Este señor, Billy Graham, ha tenido una recepción de funeral cual ni los presidentes han tenido. Ahí estaba presente. Increíble. ¿Cómo se llama El señor Trump y su vicepresidente y todo el Senado. Hay unas palabras, un senador y un diputado. Sí. No, y además el lugar. Un evento, sí. Verdaderamente. Solamente a 3 personas en la historia de Washington han tenido esta recepción civiles. 3 personas, y él es uno de ellos. Llevaron el féretro a un lugar muy especial y le dieron una ceremonia increíble. Y ahorita en la tarde estaba yo viendo cómo están trasladando el ataúd a donde mañana, que es la ceremonia de entierro, y lo están pasando en televisión. Van ahí los coches y están pasando el coche, todo en la carretera. Y en la carretera la gente alineada, saludando la carroza. Increíble porque, acordémonos, eres un predicador,
Y lo que él predicaba no era muy lindo. Tú eres un pecador y necesitas a Cristo para ponerte en orden, ¿no? Pero realmente Dios le dio gracia. Dios le dio gracia a este hombre. Vi un pedacito de una predicación que dio en Moscú, en no sé qué palacio, ¿no? Con traductor al ruso, y estaba lleno aquello, lleno de rusos, maravilloso. O en los diferentes canales de televisión, en donde está sentado, lo están entrevistando personas importantes de Estados Unidos, y él dice, bueno, sí, buenas tardes. Oye, ¿leíste hoy la Biblia? Y el otro cuando en la entrevista. Muy bonito, ¿eh? Me impactó mucho la recepción que se le está dando, la verdad. Que la gloria de Dios sea alzada, porque ese video está en todo el mundo. Nos están pasando en Alemania, en Francia, en Noruega, en Moscú, como una parte política, ¿no? O pública. Bueno, ahí está. ¿Sí? Y lo que dijeron fue para alabar a Dios, la verdad. A un Trump, que le dan el que decir, ¿no? Bueno, él habló muy bien de Billy Graham. Maravilloso, sí. Sí, a mí me causó mucho impacto porque además yo como que seguí el evento desde antier. Sí. Y está bien interesante que ponen cápsulas de la vida de él. De Billy, pero lo van intercalando con mensaje evangelístico. O sea, aparte de la noticia que Sí. es como la del noticiero, Sí. la cobertura, van metiendo cápsulas. Están aprovechando, ¿verdad? Sí. Qué increíble. Y es un No. insistir. Y me gustó mucho el diseño de la página porque viene hasta 5 pasos para tener paz con Dios. Sí. Las 5 verdades de la Biblia. Sí. Y en otro artículo o en otro link, ¿quieres tener paz con Dios? Chatea con nosotros. O sea, está realmente su asociación evangelística aprovechando el momento de la atención mundial. Sí. Y están de veras con todo. O sea, yo me puse a orar porque dije, Sí. híjole, qué lejos aquí en México estamos de algo por el estilo, ¿no? Sí. Más allá del personaje, ¿no? Sí, no, es que el personaje no cuenta. Sí, eso es lo... Es el mensaje del personaje, ¿no? Yo fui a una de sus predicaciones en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Fue en los años 80. Y me acuerdo, yo estaba ahí arriba, ¿verdad? Y él predica y al final dice, baja aquí, baja, ven, vamos a orar juntos. Las masas de gente para orar en el campo de béisbol juntos, ¿no? Recibir a Cristo. No, impactante. Y él lo hizo, lo hacía cada 3 meses, iba a Sacramento, iba a San Antonio, iba, bueno, por todos lados. Y luego, por todos lados en el mundo. Realmente sí estoy muy impactado por la recepción que se le dio a este hombre siendo predicador. Porque se le da al beisbolista y se le da al que ganó la medalla de oro, pues es la gloria del mundo. Pero este señor es la gloria de Dios y habló con mucha fuerza. Al final tengo un video que quiero pasar ahorita cuando terminemos, de postre, después de 5 minutos de su vida, de 4 o 5 minutos, y al final tiene una frase muy bonita que dice, quizá tú vas a oír que yo he muerto, no les creas, solamente he cambiado de dirección, estoy en la presencia de Dios. Ay, qué padre. Sí. Hemos estado casi llorando. Cada vez que lo piensas. Sí, he visto cosas muy bonitas de él. Me lo he pasado, bueno, iba a hacer otras cosas, ya no hice nada por estar viendo tantas cosas de él. Tenemos una película que sí tú ya la viste, ¿no? Ya la vi hace muchos años, Billy. pero como que siento que no sé si me lo autorizan, que la pase cuando no vayan a estar ustedes. Sí, la semana siguiente, claro. Claro, bueno, sí. Va a ser importante porque te digo, muchas personas, como me lo mencionó Jesús,
pues no, ¿quién es Billy Graham? Es más, el doctor que siempre nos ha atendido todas las roturas de huesos que mis hijos han tenido, con quien tenemos ya un gran descuento porque han sido muchas, ayer me escribió y me dijo, yo nunca había conocido este nombre, hasta hoy que lo vi en la televisión en el Capitolio, ¿no? Dije, pues sí, es que Dios levanta a esta clase de hombres para divulgar su palabra, a pesar de que el mundo no quiere oír nada, ¿no? Y las palabras de Trump sí me impactaron mucho, porque él claramente dice, en el año de 1934 su mamá lo llevó a una pequeña reunión en esta pequeña iglesia y él decidió recibir a Cristo como su Salvador y Señor. Y bueno, eso tiene su significado de que Donald Trump pues está medio escuchando, ¿no? Él está muy rodeado de cristianos porque quiere cancelar su locura con cristianos, ¿no? Y de esa manera pues más o menos llevarlo. Y los cristianos se aprovechan, dicen, di esto. y él lo dice. Entonces muy bonito. El evento de perdón que hable tanto de esto, pero sí me emocionó mucho. ¿Perdón? No, nadie predicó. No. Fue nada más el poner el ataúd en el Capitolio, que 3 personas en toda la historia de Estados Unidos civiles han estado ahí. Cuando aquí le ponen Bellas Artes. Pero se pone el féretro, ¿no? Se pusieron el féretro con una manera súper impresionante, los militares llevando el féretro, una formalidad muy fuerte. Y habló primero un senador que representa al Senado, después habló el congresista que representa a todo el Congreso, y luego después habló el presidente, los 3. Y luego tocaron la melodía de Tal como soy, que es como él, con la melodía con la que él se convirtió. La tocaron y luego al final una oración que tremenda, una oración, pero retumbó ahí todo, muy bonita, muy bonita. Muy bonito. Y luego llegaron pues, los militares, así muy bonita, con las coronas. Primero llevó la corona, decía Senado de los Estados Unidos, ¿no? La pusieron y fue el senador a tocar el féretro. Después otra que decía Congreso de la Unión, y la otra que decía Poder Ejecutivo, y fue Trump. Muy bonito, muy bonito. Y claro, pues sí adolecemos aquí en México una cosa así. Porque sí, la verdad, pues sí tiene una gran fuerza. Entonces, al final, sí, les paso un video de 5 minutos. El domingo, a las 6 de la tarde, en el canal de Fox, va a haber todo un programa para él, que durará, yo creo que 1 hora o hora y media, en donde se va a hablar de todo lo que hizo. Él fue el que abrió el lugar a China, y él fue el que rompió la coraza para entrar a Rusia en los años 80. Él fue, no fue Nixon, fue él, que no sé, lo invitaron y él fue. Y él no habló más que de Cristo. A él lo invitaron a que intentara ser presidente de Estados Unidos, era muy famoso ya, y su esposa le dijo, si tú te metes a la política, yo me divorcio de ti, para romper tu testimonio. inclusive fue una broma, obviamente. Sí, claro, pero sí, bueno, es que la mujer esta también era tremenda. Ruth, hija de misioneros chinos, ella vivió en sus primeros 17 años en China, una mujer muy fuerte. Ella escribió un libro de la vida de Billy Graham. Okay. Está muy bonito. Sí. Que comenta que su papá era un pastor presbiteriano misionero en China. Sí. Sí, muy bonito. Y se cuenta que están cenando en la Casa Blanca, el presidente, no sé qué presidente era, y su esposa, y está Billy Graham con su esposa, y están platicando, y entonces sale algo político, y entonces Billy Graham va a dar su opinión de lo que él piensa de esa situación, y su esposa le da una patadita en el pie. Y entonces él le contesta, oye, ¿por qué me pegas? O sea, para que se callara, ¿no? Y entonces la mujer del presidente le dice, muy bien hecho, él es predicador.
muy contento de que Dios haga estas cosas. Dios tiene control de todo. Parece que el mundo está tan mal que ya Dios nos abandonó o se le fue de las manos, pero no es cierto. Dios tiene control absoluto de todas las cosas, y eventos como este. Yo vi el entierro de Reagan, fue muy espectacular. No se compara con esto, no se compara en profundidad, no. Inclusive vi llorar a Reagan aquí en el video cuando dice: él me enseñó a orar todos los días. Bueno, muy bien, maravilloso. Capítulo 8 del libro de Hechos, muy bonito, muy poderoso. Estamos en el libro de Hechos aprendiendo muchas cosas de esos primeros días del Evangelio. Le voy a pedir, por favor, a Toño que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga esta reunión. Ando muy sentimental. Preferiría, Con mucho gusto. si no, se va a atorar ahorita aquí la... Claro, Sí. claro. Se nos está atorando a todos. Por favor, Armando. ¿Qué tal? Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, porque tenemos muestra de tu amor, de tu cuidado, de tu protección. De muchas maneras, Padre. Te pedimos porque levantes tú más personas como este señor Graham. Te pedimos, Padre, que este país necesita muchos predicadores, necesita mucha gente que sea vocero tuyo, embajador de Cristo en el mundo. Te pedimos también, Padre, por las personas que conocemos, que están teniendo problemas de enfermedad, problemas de tribulaciones de todo tipo, que voltean a ti, que volteen a Cristo, que sepan y que tengan ahí cercano personas que les puedan decir que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos, Padre, que el estudio de hoy también sea útil para eso, para que nosotros tengamos el corazón dispuesto, la mente abierta, podamos comprenderlo, entenderlo y compartirlo para que tu reino siga creciendo, Padre. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Un segundo para arrancar esta cosa. Porque soy un verdadero desastre y lo único que tengo que hacer aquí es esto y empezamos a grabar y ya está. Muy bien. Estamos en el capítulo 8. Capítulo 8 del libro de los Hechos, en donde vimos cómo la iglesia de Dios, muy primitiva, muy nueva, está siendo dispersa por todo el imperio, saliendo de Jerusalén. Y esto a causa de la persecución que hubo por la muerte de Esteban. Saulo de Tarso se ha ya encargado de perseguir a los cristianos por todos lados. Cree que es su deber como gran judío celoso de su religión, sabiendo que los cristianos están atacando su religión y él quiere hacerles mal. Dice aquí el versículo 8, precisamente, que Saulo, versículo 3, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. El estudio se llama La fe que no salva. Y es un estudio importante porque quizá muchos de nosotros podríamos pensar que estamos bien con Dios. Y no necesariamente es el caso. Y de eso vamos a hablar hoy para que tú te asegures de que realmente tú sí estás reconciliado con Dios y que no sea un engaño inclusive a ti mismo. Yo tuve la experiencia
triste experiencia de tener una persona con quien yo estudié, yo le di estudios por 15 años, 2 veces a la semana. Y él predicaba, y él hacía, y esto. Y llegó un día en que dijo, no quiero saber nada. Agarró su Biblia, la tiró a la basura, se divorció de su mujer, hizo 1000 cosas. Era una persona que estaba engañada, que tenía motivos equivocados para hacer las cosas que estaba haciendo, y que bueno, pues nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón. Es una cosa de cada persona que tenga su relación con Dios. Terrible es el creerse salvo cuando tú no lo eres. Mateo capítulo 7, versículo 23, que dice así el capítulo 7, versículo 23. Bueno, empezando desde el 21, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántas personas se jactan de estar muy bien con Dios? Y la verdad es que es otra la realidad. No queremos nosotros caer en ese engaño y enfrentarnos de que estábamos tan cerca de la puerta de la salvación, pero no llegamos. Es como aquella persona que, perdida en la tormenta de nieve, quiere llegar a la cabaña para salvarse, pero no llega. Y al día siguiente, cuando ya sale el sol, las personas salen y ven que este cadáver está a 2 metros de la cabaña, pero no encontró la cabaña y murió congelado. Mateo 7, versículo 13 y versículo 14, también nos dice ahí la palabra de Dios algo muy importante que debemos nosotros de considerar. Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Parecería que estos versículos son de aquel perdido que se va por la puerta ancha, pero no necesariamente. Muchos se van por la puerta ancha del orgullo, de la superreligión, porque son muy buenos ellos mismos y están entrando por la puerta equivocada. Y entonces, en este pasaje, pues vamos a ver que Dios nos advierte que hay fe verdadera y también hay fe falsa. Semilla que cae en la buena tierra y semilla que no cae en buena tierra. Ramas que sí se adhieren al tamo y ramas que son cortadas y quemadas. Dice Hebreos 10, 39, Hebreos capítulo 10, versículo 39, dice la palabra de Dios en este versículo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estamos viendo los dos: destrucción, preservación. ¿De cuál eres tú? Inclusive Jesús habla él mismo una parábola en donde nos hace ver que es bien difícil el detectar quién es el cristiano y quién es el no cristiano que realmente se está engañando. Bueno, y él en el fin del siglo sí lo podrá determinar, pero nosotros no lo vemos. Está en Mateo 13, 24. Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto,
Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña también? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en un granero. Esto mismo nos lo está advirtiendo Cristo mismo, ¿sí? Y así que en este pasaje que vamos a ver realmente a dos personajes, uno esta semana y otro la semana entrante. El personaje de esta persona es uno que tiene fe que no salva. Y la semana entrante veremos el otro, de alguien que tuvo fe salvadora, fe verdadera. Bueno, pues pasaje de Hechos, capítulo 8, empezando en el versículo 9, es la historia de un señor que se llamaba Simón. Siglos después, en el siglo XIII y XIV y XV, cuando se estaban vendiendo las plazas de obispado y arzobispado por toda Europa políticamente para tener ganancia material, se decía que se estaban simoneando por este pasaje mismo, que es el que vamos a ver. Porque Simón intentó tener la fe de Dios con dinero. Y vamos a ver 4 cosas que tuvo Simón en donde se equivocó de no poder apoderarse de la fe que salva, y que casi estuvo a punto, y que si tú lo vieras como persona humana que somos, que solo vemos el exterior, nos hubiéramos ido con la finta totalmente. Pero Dios, que conoce los corazones, hubiera sabido fácilmente que este hombre no tenía la salvación. Estaba cerca, pero no es cuestión de estar cerca, hay que apoderarse totalmente de ella. La primera cosa que vemos de este hombre es que tuvo una visión equivocada, visión equivocada del yo. Que es muy fácil que nosotros caigamos en ese gran error. Y lo vemos en los primeros versículos, que son del 9 al 11, en donde dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Estamos hablando aquí de Samaria. Nos recordamos que Samaria es un territorio al norte de Jerusalén, en donde viven personas que no son puramente judías, y por lo tanto son como de segunda clase para los judíos. Pero se había propagado ya el evangelio hasta esa región, y uno de ellos, Felipe, que era uno de los 7 que atendía las mesas, había ido a Samaria y ahí estaba predicando con mucha fuerza en Samaria. Y en Samaria estaba este hombre Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, pues hay personas que pudieran tener un yo alimentado muy fuerte, aún en el nombre de Dios, y los he conocido. Personas que predican tan bonito que se lo creen. Personas que tienen la admiración de la gente. La gente se les acerca y le dicen: oye, realmente qué bonito predicas. Y, bueno, pues un día te enseño cómo es. Sí, y destruyen todo.
porque nada más es halagar al yo y tirarle leña al yo, y eso es terrible, porque el yo es precisamente lo que estamos tratando de extirpar de nuestro ser, porque nos ha hecho tanto daño. Este señor Simón tenía este problema, era un gran hombre, y con sus magias y con sus artes, pues la gente lo consideraba inclusive una especie de dios, porque sí hacía cada cosa, era un maravilloso mago, cuando realmente el cristiano es todo lo contrario. El cristiano es una persona realmente humilde, que cuando predica, yo no soy el que predica, es Dios el que predica. No me digas gracias a mí, yo tampoco sé nada, yo estoy oyendo lo que yo mismo estoy diciendo. Es Dios el que realmente nos da toda la sabiduría, todo el entendimiento para poder alimentar nuestra alma con las cosas de Dios. Lo que nosotros hacemos por grandes, bonitas, maravillosas cosas que sean, para Dios no son más que, dice la Biblia, trapos de inmundicia. Isaías capítulo 64, en el versículo 6. Isaías 64, 6. Si bien todos, es un versículo fuerte, es un versículo fuerte que le pega fuertemente al yo. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Para ser cristiano, lo primero que tienes que aceptar es tu pecaminosidad. Pecado, exacto, ¿sí? Y entonces ahí empieza todo. Yo necesito un salvador, alguien que me salve de mi terrible situación como pecador. Porque yo soy mentiroso y celoso y codicioso y todo el oso. Todos los, ¿qué te cuento todos? Yo lo tengo, me conozco perfectamente la envidia y todas las demás cosas. Cuando me dicen y me preguntan si soy un pecador, sería una terrible mentira que dijera, ¿yo? ¿Cómo crees? Al contrario, yo reconozco que soy un gran pecador. Ahí empieza la salvación, ahí empieza el que Cristo pueda hacer algo por mí y no realmente no antes, ¿sí? Bueno, aquí la palabra mago es la misma palabra que usaron los magos que fueron de Oriente a visitar a Jesús. Era una persona que usaba magia, superstición y a veces inclusive hasta cosas más o menos demoníacas, un poquito de ciencia y un poquito de todo para apantallar, para engañar a la gente. Y esto es lo que tenía este hombre Simón. Marcos capítulo 14, versículo 62, Marcos 14, 62. Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sí? Cristo sí realmente es el gran mago, pero fuera de él realmente no hay nada. Él se creía un gran hombre y eso le rompía toda posibilidad de tener una situación, una comunión, un acercamiento con Dios. Y siempre viene de una palabra que tú conoces perfectamente y de la cual nosotros estamos terriblemente invadidos. A veces oigo la palabra de que estamos invadidos. No, hombre, está invadido de cáncer. Y tú te lo imaginas, ¿verdad? Tiene cáncer en el cerebro y tiene cáncer en los pies y ya por todos lados, ¿no? Nosotros estamos invadidos de una gran enfermedad. Todos. No hay una persona exenta de esta enfermedad que se llama orgullo. Y traemos esa enfermedad que no pensamos que la tenemos. La vemos en los demás muy fácilmente, no la vemos en nosotros mismos, pero es una enfermedad que nos hace muchísimo daño y te impide
tener cualquier comunión con Dios. Y el orgullo es tan terrible que parece que es una virtud. Así de dañino es este gran mal que tenemos en la enfermedad llamada orgullo. Herodes lo tuvo. Herodes tuvo que guardar su palabra, era un hombre de palabra, era un hombre muy importante. Y cuando danzó la hija de su esposa, y él le había dicho, pídeme lo que quieras, y le pidió ella la cabeza de Juan el Bautista, él tenía que cumplir su palabra. Su orgullo se lo impediría, y mandó decapitar a Juan el Bautista para entregarle la cabeza de este gran hombre a esta muchacha. Y los fariseos, que siempre se creían los grandes religiosos, y que Jesús los ataca con mucha fuerza por el gran orgullo que tienen de creerse ellos muy santos, muy maravillosamente espirituales, cuando era todo lo contrario. O Nabucodonosor, ahí en el capítulo 4 de Daniel, que cuando se creyó tan poderoso, Dios le hizo que perdiera la razón, y por 7 años estuvo medio loco, porque Dios lo castigó. Se creyó muchísimo. El orgullo es un gran mal que debemos nosotros tener mucho cuidado con él. Fue el orgullo el que nos sacó del Edén, pensando que nosotros podríamos, al comer de este fruto prohibido, que nosotros fuéramos igual a Dios, porque eso es lo que dijo Satán a Eva. Si tú comes de este árbol, vas a ser igual a Dios. La tentó a su orgullo, ¿sí? Los ángeles que se convirtieron en demonios para seguir a Satanás, Sodoma y Gomorra, que recibieron un castigo terrible por el orgullo de no atender el gran mal que tenían, y así tantas otras cosas. El rey Usías, que era tan poderoso que entró en el templo para querer hacer las cosas de Dios. Perdona, Usías, pero tú no eres sacerdote. Yo soy el rey y hago lo que yo quiera, porque yo mando. ¿Sí? Y en ese momento Dios lo castigó con lepra, y tuvieron que sacarlo del templo inmediatamente, habiendo sido humillado directamente por Dios. Ese es el orgullo. Y el orgullo está por todos lados. Aquí tengo tantos versículos que yo creo que me paso toda la noche sacándolos todos estos. Job 35:12, entre uno de ellos, Job 35:12, que dice así: allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Salmos 12:3. Salmos 12:3, voy a ir un poquito rápido, pero tú los puedes escuchar de mí. Salmos 12:3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla jactanciosamente. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16, que dice, Proverbios 6:16, un versículo que ya lo hemos citado muchas veces, y que dice: 6 cosas abomina Jehová, aún 7 abomina su alma. Y te nombra la primera. ¿Cuál crees que es? Los ojos altivos. ¿Sí? Así es. Qué terrible cosa es esa situación. Proverbios 8, versículo 13. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. 16:5 también ahí de Proverbios. 16:5 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. 16:18 ahí de Proverbios: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu.
Y en el Nuevo Testamento, Gálatas 6:3, Gálatas 6:3, para que también lo veamos en el Nuevo Testamento, porque realmente sí está pues por toda la Biblia. Es un pecado terrible. El pecado del orgullo fue el pecado que le hizo a Satanás caer y rebelarse contra Dios, porque él quiso ser igual a Dios. Gálatas 6:3, que dice: sobrellevad las cargas, 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Santiago capítulo 4, Santiago 4:6, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado. Pídele a Dios que ese sea una marca para ti en tu cristianismo, que la humildad sea una marca importante en tu vida, aplastando diariamente la enfermedad del orgullo con la medicina de la Biblia. Al leer mi Biblia, estoy bajando la temperatura y los síntomas de esa terrible enfermedad. Ahí está, y no se va a ir, pero sí la podemos mantener realmente controlada. Lucas 18, este es un pasaje realmente tremendo de una persona que, siendo tan maravillosamente religiosa, estaba cayendo precisamente en la gran maldad del orgullo. Lucas 18, el versículo es el 9. A unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios nos pide como una muy importante marca para que nosotros entremos al cielo, teniendo la salvación a nuestro favor, el ser humildes. Humildad que Él mismo nos da a través de la palabra de Dios. Mateo 18:2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Bueno, y la primera bienaventuranza: bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de la pobreza material, está hablando de la pobreza de espíritu. Necesito un Salvador, necesito que Dios me saque adelante porque estoy en una situación realmente terrible. Y es cuando Dios actúa poderosamente. Este señor Simón el Mago estaba lleno de orgullo. Lo que hiciera, podía predicar maravilloso, podía conocer toda la Biblia, como hay predicadores que lo hacen con gran fuerza, pero destruyen todo al meter su propio orgullo. ¿Sí? Bueno, número 2, no solamente tenía una visión equivocada del yo, sino que tenía una visión equivocada de la salvación misma. ¿Cómo es que llega la salvación? Y esto lo vemos en los siguientes versículos, a partir del versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe sí estaba predicando lo correcto,
que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba realmente atónito. Él quería tener lo que Felipe tenía para su provecho personal, como vamos a ver en unos minutos. Bueno, pues él llegó al punto de que dijo, pues si hay que meterse al agua, pues yo también, al fin que sé nadar, no hay problema, yo también me bautizo, si eso es lo que hay que hacer. Y seguía a Felipe por todos lados, tratando de aprender de él, pero sus motivos eran equivocados. La salvación realmente es, al ver mi pecaminosidad, pues yo vengo a Cristo, y no te quiere tener la salvación para un provecho propio. Sí, hay predicadores que se han aprovechado de la buena voluntad de los oyentes y con su orgullo tener controlados a muchos oyentes, ¿sí? Pero lo hacen para sí mismos, para ganancia personal, para poder o para reconocimiento, y eso finalmente te destruye, porque eso no podría ser en el reino de Dios. Bueno, Simón tenía 3 motivos por los cuales le encantaba estar siguiendo a Felipe por todos lados, ¿sí? Número 1, inciso A, era la oportunidad, pues, de estar con la gente y seguir teniendo un poquito de popularidad, porque ya Felipe se la estaba quitando toda. Pues no se vale, ¿no? Que le diera un cachito. Entonces por ahí andaba por eso. B, tenía mucho interés en aprender. ¿Cómo le hace Felipe? Híjole, no sabes qué exitazo tiene. A ver si aprendo yo algo para que también profesionalmente yo progrese. Y C, cómo tenerlo para mí mismo y ser grande entre los grandes. Es Dios el que hace todas las cosas. Yo estimo que en este país al norte de nosotros, que se llama Estados Unidos, y que cada día lo veo más mal, con tantas cosas terribles que están pasando en ese país, todavía hay mucha predicación. Es un país que empezó con la Biblia en la mano. Inclusive cuando este señor Trump estaba hablando, se dirigió en este gran salón a los cuadros que estaban ahí en la pared, y hay un cuadro muy bonito, no sé si tú llegaste a verlo, el cuadro de los feligreses que huían de Inglaterra por la persecución terrible que había en Inglaterra y habían llegado a Nueva Inglaterra, y se ven ahí orando a Dios con la Biblia abierta, ¿sí? Y él decía, la oración y la Biblia son los que han hecho todo esto, ¿no? Bueno, ese país está ya muy fuera de todo eso, pero yo estimo, Socorro, que no sé, ¿qué número podré decir? Hay 10,000 predicadores de primera línea en ese país. Yo tengo una aplicación ahí en mi teléfono, en donde le pico y yo puedo ver todas las predicaciones de este domingo en mi teléfono. En Indianápolis, en San Antonio, en Houston, en Los Ángeles. Son miles. Y muchos de estos son muy buenos predicadores. Y sin embargo fue a Billy Graham el que le hacen todo esto. ¿Qué pasó? Bueno, pues es que Dios así lo hace. Dios levanta al que quiere y Él hace lo que quiere, y Él levantó a este hombre. Pero este hombre nunca fue una persona que tomara ventaja de eso. Inclusive en la oración final, él dice, gracias Dios, porque este fue un hombre fuera de los escándalos, de intachable integridad. Y sí lo fue. Entonces, era un hombre muy famoso, ¿sí? Que los presidentes le hablaban cuando hubo problemas ahí de invadir Siria o no sé dónde, Kuwait. El presidente Bush le habló a Billy Graham, le dijo, oye, vamos a orar, tengo que tomar una decisión terrible aquí, vente, ya te mandé el avión, vente aquí para orar un rato tú y yo, ¿verdad? Y él lo hacía con mucho gusto, pero no se le fue a la cabeza. ¿Y cómo se nos va a la cabeza todo esto nosotros? Por quererlo para nosotros mismos, querer mi nombre por todos lados y todo esto, ¿no?
Bueno, pues esta es una terrible cosa que tiene este señor Simón, que es una visión equivocada de la salvación. La salvación no es para que tú salgas adelante, sino de Dios. Número 3, una visión equivocada del Espíritu de Dios, que vemos en los siguientes versículos. El Espíritu de Dios es el que actúa. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, sí quiero decir algo aquí muy importante, porque algunas personas usan este pasaje para decir que tú recibes a Cristo y mucho después, entonces tal vez vas a recibir el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso no es lo que está diciendo aquí. Mandaron traer a Pedro y a Juan para que se autenticara que eras una sola iglesia. No es la iglesia que se va a fundar allá en Samaria y aquí en Jerusalén tenemos otra y van a ser dos y va a haber como una buena y una mala. No, es una nada más. Y trajeron personas para que hubiera unidad, nada más, ¿eh? No porque tú recibes el Espíritu Santo después, tú recibes el Espíritu Santo de Dios que entra a tu corazón en el momento que tú oras y le pides a Cristo que sea tu Salvador y tu Señor, en ese momento. Y tienes todo ese poder del Espíritu Santo desde ese momento, si lo quieres usar, y lo puedes usar ciertamente, ¿sí? Pero dice, siguiendo aquí el pasaje en el versículo 17, entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Sí? 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 Entonces mandaron traer a, ¿cómo se llamaba? Campanita, la de Peter Pan, que tiraba polvito, para que en las manos tuviera este polvito y tuviera todo este poder, ¿no? Bueno, pues qué absurdo, ¿no? Y bueno, las cosas de Dios no se compran. Dios no cobra. Dios es el dueño del universo, ¿cómo crees que va a cobrar? Somos nosotros los que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías 55, 1, que dice... Isaías 55, 1. Un gran Dios que nos regala las cosas porque no tendríamos ni todo el oro del mundo para comprar una de ellas. Isaías 55, 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Bueno, pues Él ofrece que nosotros vayamos a Él y Él nos regala las cosas más maravillosas y preciosas del universo, gratis, con la sangre de su Hijo, y es un insulto que nosotros vayamos y queramos pagarle por eso, por favor, ¿no? Yo te invito a cenar a París, ¿verdad? Y tú sacas tu chequera, que nada más tiene 100 pesos, y tratas de pagar tu propia cuenta cuando yo te invité. Y te digo, mira, aquí está la cuenta, Armando, son 7,000 millones de dólares. Tú me sacas 100 pesos, por favor. O sea, qué absurdo, ¿verdad? Pero así somos, de muchos de nosotros, que pretendemos tener las cosas de Dios de una manera equivocada. Entrad por la puerta estrecha que lleva a la salvación. Ya es muy estrecha, ¿eh? Inclusive yo creo que esa puerta estrecha solamente se entra de rodillas. No podemos entrar con todo nuestro orgullo, con todas nuestras ideas muy propias de lo que nosotros pensamos que Dios debe de entender, porque pobrecito no entiende muy bien y tenemos que explicárselo 2 veces. No, así no es. Pero este Simón sí estaba haciendo todas estas cosas. Y pues número 4, la visión, tenía una visión equivocada de el pecado.
Y ese es el problema más grave. Este es un problema realmente grave que nosotros tenemos. No entendemos, Toño, la extensión, la gravedad del pecado para con Dios. Dios no puede aceptar un pecado. Dios no tiene pecados veniales y pecados mortales, pecados chiquitos, mentiritas piadosas, nada de eso existe para Dios. Para Dios el pecado es pecado y no lo tolera. Y todos nosotros estamos destituidos de la gracia de Dios por ser pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Y nosotros estamos muertos con un solo pecado. Ya no digamos la gran costal que traemos a cuestas cada uno de nosotros. No entendemos eso. Hemos menospreciado esa gravedad y por lo tanto, pues no lo vemos. No vemos la gravedad de las cosas, ¿verdad? Vas con el doctor y el doctor te dice, perdóname, pero tienes nada más un hígado y está infestado de cáncer. Pero no te apures, vámonos a cenar. Padrísimo, miren, unas cenas. Y nosotros menospreciamos la gravedad de lo que nos acaban de decir. Estamos en fase terminal y estamos en fase terminal con Dios por el pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Verdad que te lo aprendiste muy bien, Nata? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De otra manera, no llegamos nunca al cielo. El cielo estaría vacío si Cristo no hubiera ido a la cruz a pagar por mi pecado. Y ese es el problema que tiene también esta persona, Simón. Qué difícil es, qué difícil fue para que me predicaran a mí y me dijeran, Carlos, tú no entras al cielo nunca. Tú eres un gran, no eres pecador, eres un terrible, gran pecador. Cuando me dijeron eso, Armando, casi les pegó. No entendían quién era yo. Puras buenas calificaciones, honores en la universidad. Varios idiomas. Trabajador como nadie. Yo pagaba, o sea, ¿qué me cuentas a mí? Ni tengo tiempo para tomarme una copa porque yo trabajo todo el tiempo. Y tú me dices que yo soy un gran pecador. ¿Qué te pasa? Hasta que Dios me dio fuerte y me dijo, sí, Carlos, tú eres un gran pecador. Y el peor pecado que tienes es el orgullo. Te crees mucho. Me dio con todo porque llegaron ciertos problemas y entonces Dios hizo un poquito de presión nada más. Y ya con eso yo dije, ya basta, sí, yo soy terrible. Y vine a Cristo, ¿sí? Tenemos ese concepto equivocado. Yo hablo con muchas personas acerca de Cristo y es muy difícil pasar esa barrera porque el mundo nos engaña. Sí somos buenos, claro que tenemos algunas cositas, pero en realidad el hombre es bueno. Y dice la Biblia que no hay ni uno bueno. Romanos capítulo 3, versículo 10, fuerte ese versículo, Romanos 3, 10, que dice, Romanos 3, 10, dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno que llegue al estándar de Dios. No existe. Y a lo mejor tú eres un gran atleta y tú saltas 1 metro más que tu compañero. Sí, pero Dios está a millones de kilómetros. 1 metro no hace nada. Y a veces, tan orgullosos que somos, pensamos que por nuestras buenas obras podemos llegar. Y no llegamos nunca. Dios tuvo que mandar a su Hijo a la cruz para que yo pudiera tener la oportunidad de llegar al cielo, agarrándome de ese pago que Él hizo y teniendo una visión correcta del pecado. Pero vamos a ver qué le pasó a este Simón en su visión del pecado en el versículo 22. Bueno, desde el versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Verdad, Caro? Metanoia, arrepentirse. Y arrepentirse quiere decir no pedir perdón, es mucho más que pedir perdón, es que Cambio de mente. cambio total de dirección. Iba para allá, ahora voy para allá. Y esa es la palabra muy, muy importante en la Biblia, en el griego, metanoia. Y arrepiéntete, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos? Ya me voy a despojarme de mi yo y voy a hacer que sea Dios el dueño de mi vida. ¿Y qué hizo este señor? Versículo siguiente, versículo 24. Respondiendo entonces Simón le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Muy mal. Nada más quiso escaparse de las consecuencias, mas no arrepentirse. ¿Sí? Yo puedo arrepentirme porque me van a mandar a la cárcel, o puedo arrepentirme porque realmente hice mal, y son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? No es arrepentirme por las consecuencias, es arrepentirme porque yo he estado mal con Dios y necesito poner mis cosas bien con Dios. Este señor, Simón, finalmente, pues tuvo una visión equivocada. ¿Y cuántos de nosotros podríamos tenerla viniendo y leyendo la Biblia y haciendo los rituales correspondientes, que en las religiones es muy, muy, muy claro? Mira, yo cumplo esto con lo otro, y hago esto y lo otro, y no sé cuánto. Cumplíamos todos los ritos de la religión. Mi madre era muy religiosa y nos llevaba a todos los hijos ahí a la religión, ¿sí? Y sin embargo, cuando ella ya tuvo una situación terrible de enfrentarse a la muerte, ella dijo: yo necesito a Cristo en mi corazón. Los actos exteriores no sirven. Necesito cambiar de rumbo, el rumbo de Dios. Necesito arrepentirme, metanoia. Ella recibió a Cristo, murió en Cristo, y ya la veré en el cielo muy pronto, cuando partamos también nosotros allá. Qué precioso es poder tener la seguridad de salvación cuando tú tienes la visión correcta de las cosas. Tengo una visión correcta del yo, que es terrible, mi peor enemigo. Tengo una visión correcta de la salvación. La salvación es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Tengo una visión correcta del Espíritu de Dios, que Él me dice que Él me lo regala, no tengo que hacer nada más que aceptarlo por fe y apropiármelo. Y tengo una visión correcta del pecado. El pecado es lo que me impide tener relación con Dios, y yo quiero quitar esa barrera humillándome ante Él, para que Él sea el que realmente la quite. Y así nosotros, cuando partamos, como acaba de partir este hombre, me gustó mucho la última frase que él puso por ahí, no sé si fue hace mucho, no sé cuándo, pero sí, ya lo dije al principio cuando estábamos platicando, que al final de este pequeño video él dice: si ustedes oyen que yo estoy muerto, no les crean, solamente cambié de dirección, estoy en la presencia de Dios. Pues si tú tienes a Cristo en tu corazón, alabado sea Dios, tienes la salvación asegurada, nadie te la quita, ni Dios mismo, porque Él te la dio. Pero si no, si hay dudas, es necesario que oremos, es necesario que tú le pidas a Cristo que entre a tu corazón, que quite tu yo y que se siente Él en el trono de tu vida. Dice el versículo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere que tú abras la puerta de tu corazón y invites a Cristo a que Él se siente en la silla de tu vida y que te regale la vida eterna, para que pronto estemos todos con Él. Vamos a hacer una pequeña oración, y yo quiero pedirte que, si tú tienes dudas sobre tu salvación, si tú quizá tengas algunas cosas de este señor Simón el Mago, pues que en este momento tú te arrepientas y le digas: Señor, yo quiero que tú seas el dueño y salvador de mi vida. Repite conmigo esta pequeña oración en silencio en tu corazón.
Señor, en esta noche vengo aquí con todos mis pecados. Me arrepiento y quiero un cambio. Quiero que me perdones porque he vivido para mí y que tú seas mi Salvador. Entra a mi corazón en este momento. Regálame la salvación. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si se tienen que ir algunos. Quiero pedirles 5 minutos para ver un video. Es exactamente 5 minutos para que vean ustedes lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que dice: aquí estoy, Dios.